Pasaron ya 2 meses desde el último video, y sí, lo sé. Fue mucho tiempo. Más del que esperaba. Y aunque no me guste admitirlo, solo puedo sentirme culpable por eso. Comenzó la universidad, y antes de eso, pasaron cosas que prefiero guardar por ahora, pero que me obligaron a alejarme de YouTube. No porque no los quisiera cerca, sino porque, a veces, uno necesita desaparecer un poco para poder volver con algo real. Y acá estoy. Con el capítulo final de esta temporada, o bueno, semitemporada. Sentía que tenía que hacerlo. Porque ustedes me acompañaron todo este tiempo, sin exigencias, sin condiciones. Y no quería dejarlos sin nada por más tiempo. Perdón si no estuve presente. Sé que merecen más. Sé que, de algún modo, ustedes siempre me ayudan a avanzar, a seguir con todo lo que me propongo. Gracias por quedarse. Gracias por escuchar. Y ahora, ¿listos para el capítulo? Un año después. Pocas cosas en la vida pueden igualar el sublime placer de hundirse en una cama cálida y mullida, como si los propios cielos ofrecieran consuelo tras una larga jornada. Ese instante en que el cuerpo cede descanso, donde los músculos sueltan sus tensiones y la mente se deja arrullar por el silencio, es, sin duda, uno de los mayores regalos que puede recibir un alma agotada. Y si había alguien que lo sabía bien, era el pequeño Saiyajin. Goku dormía profundamente, abrazado por las sábanas como si el mundo exterior no existiera. Aquel día no tenía entrenamientos, misiones ni enemigos que enfrentar. El universo podía esperar. Él había decidido que ese sería su día, un día sagrado para descansar. Nada lo sacaría de ese Eden. O al menos, eso pensaba. Una luz intensa, casi cegadora, se filtró sin permiso en su habitación, como una lanza ardiente atravesando la penumbra. Al principio, solo frunció el ceño, moviéndose bajo las mantas en busca de una sombra inexistente. Pero la molestia era insoportable. Sus ojos se abrieron lentamente, pesados aún por el sueño, buscando al culpable de aquella osadía. ¿Otra vez ese sol molesto? Gruñó en su mente, fastidiado. Solo quiero dormir 5 minutos más. Era típico de él. En su lógica simple y directa, el sol era el enemigo. ¿Qué otra cosa podría emitir semejante luz tan temprano, como si quisiera desafiar su derecho a dormir? Aún medio dormido, Goku se giró, hundiendo el rostro contra la almohada, decidido a ignorar el mundo. Pero algo dentro de él, quizás su instinto Saiyajin, o tal vez solo una corazonada, le decía que esa no era una luz cualquiera. Y aunque todavía no lo sabía, ese día no sería tan tranquilo como había imaginado. Pero más equivocado no podía estar el pequeño Peli Azabache. Sus pupilas, aún adaptándose a la intensidad de la luz, se abrieron por completo cuando descubrió que aquella incandescencia no provenía del sol, sino de su propio brazalete. Un antiguo objeto que descansaba, silencioso e inofensivo, sobre el pequeño tocador junto a su cama. Ahora, sin previo aviso, brillaba como si un fragmento de estrella estuviera atrapado en su interior. Intrigado, Goku se incorporó lentamente, aún con restos de sueño en su rostro, y extendió la mano. El brazalete vibraba levemente, como si reconociera su cercanía. Lo tomó sin pensarlo, y en cuanto lo deslizó por su muñeca, un escalofrío recorrió su cuerpo. Entonces, la habitación entera se detuvo. El tiempo pareció comprimirse. El aire se volvió denso, y una voz retumbó en su mente. «Goku. ¿Estás ahí?» Goku se sobresaltó. Esa voz, tan vieja, tan conocida. Como un eco lejano que volvía del pasado. «¿Kaka-sama?» preguntó, incrédulo, con el corazón latiéndole más fuerte. «Sí, soy yo, chico», respondió la voz, grave y serena, como siempre. «Escucha bien. No tengo mucho tiempo para hablar contigo, pero ha llegado el momento. Tu entrenamiento ha concluido». El joven Saiyajin se quedó inmóvil, sintiendo como cada palabra le atravesaba el pecho con la fuerza de un destino ineludible. Aquel entrenamiento había sido largo, misterioso, casi un sueño suspendido entre realidades. Y ahora, ese sueño terminaba. Era hora de volver. ¿Ya? ¿Tan pronto?, interrogó Goku. Él sabía que debía pasar 4 años allí. Se lo habían dicho desde el principio, y lo había aceptado con naturalidad. Pero ahora, al escuchar que su tiempo había terminado, sintió como si algo no encajara. En su mente, apenas habían transcurrido un par de años. No podía ser, ¿verdad?
Pero la voz de Kamisama fue clara, firme, sin espacio para dudas. Correcto, Goku. Así que será mejor que te vayas preparando para regresar. Dentro de poco volveré a contactarme contigo. Y con esas palabras, el silencio volvió. El brillo del brazalete se extinguió tan repentinamente como había aparecido, dejando la habitación sumida en una suave penumbra, apenas iluminada por los débiles rayos del amanecer. El aire volvió a sentirse liviano, pero Goku, no. Aquella noticia, que en teoría debía llenarlo de emoción, el final del entrenamiento, el regreso a su dimensión, el reencuentro con su mundo, no provocó ninguna sonrisa en su rostro. Todo lo contrario. Una punzada de angustia comenzó a nacer dentro de él, sutil pero intensa. No era miedo. No era tristeza. Era esa sensación extraña que aparece cuando uno descubre que algo cambió en el corazón, y que tal vez, uno ya no pertenece al mismo lugar de antes. Durante esos años, en esa dimensión ajena, Goku había vivido cosas que nunca pensó. Había aprendido, crecido, y también se había encariñado. Con lugares, con personas, con una paz que no sabía que necesitaba. Y ahora que debía marcharse, no estaba seguro de estar listo. No porque no quisiera volver, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que también le costaría despedirse. Y ahora que debía marcharse, no estaba seguro de estar listo. No porque no quisiera volver, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que también le costaría despedirse. Ya se había acostumbrado a su nuevo estilo de vida. Había encontrado estabilidad en lo inesperado, rutina en lo desconocido. Había hecho nuevos amigos, compartido risas, batallas, silencios, y, quizás lo más importante, había conocido el amor. Un amor que llegó sin buscarlo, que nació entre gestos cotidianos y miradas sinceras, y que ahora pesaba en su pecho más que cualquier entrenamiento. No quería dejar todo eso atrás. No quería perder lo que había construido con esfuerzo, con el corazón. Pero su mundo también lo necesitaba. Él lo sabía mejor que nadie. No podía simplemente ignorar el llamado. No podía aferrarse a esta dimensión como si no tuviera otra vida, otra historia, otro destino. La balanza era injusta, pero inamovible. Y el deber siempre pesaba más que el deseo. No tenía opción. Con un suspiro largo y cargado de resignación, Goku desvió la mirada hacia la ventana. El cielo empezaba a teñirse de tonos dorados, anunciando un nuevo día. Pero para él, ese amanecer no traía esperanza, sino una cuenta regresiva. Ahora, su única y principal preocupación era encontrar una forma de alejarse de todos. Solo esperar, en silencio, el llamado de su maestro. Pasadas un par de horas, el pequeño Saiyajin se encontraba sentado a la mesa, compartiendo el desayuno con su madre adoptiva. Goku apenas había probado un bocado. Su mirada, normalmente vivaz y llena de curiosidad, estaba perdida en algún punto indefinido de la mesa. Sus manos jugaban distraídas con un trozo de pan, y el silencio que lo envolvía era tan ajeno a él, que resultaba imposible no notarlo. Tess, sentada frente a él, dejó lentamente su taza de té sobre el plato y lo observó con atención. No hacía falta ser vidente para darse cuenta. Su pequeño estaba serio, apagado. «Goku», dijo con voz suave. «¿Te pasa algo?» Pero él no respondió de inmediato. Solo bajó un poco más la mirada, como si las palabras se le hubieran atragantado en el alma. «¿Eh? Oh, no. No pasa nada», respondió Goku, forzando una sonrisa que apenas pudo sostenerse por unos segundos. Pero para Tess, aquella expresión fingida era como un cartel luminoso. Lo conocía demasiado bien, o al menos, eso creía. Habían compartido años de risas, juegos y silencios. Sabía cómo brillaban sus ojos cuando estaba feliz, cómo arrugaba la nariz cuando mentía. Y en ese instante, todo en él gritaba que algo andaba mal. La castaña dejó el plato a un lado, se levantó con suavidad y se sentó junto a él, apoyando una mano cálida sobre su espalda. «¿En serio? ¿Qué te pasa?» «Soy tu madre, Goku, y puedes contarme lo que sea, cariño». El Saiyajin apretó los labios. Quería hablar. Quería decirle todo. Que su tiempo en esa dimensión estaba por terminar, que Kamisama lo había llamado, que el brazalete ya no brillaba, que se tenía que ir. Pero no podía. No sabía qué consecuencias podía tener romper su silencio. No sabía si el equilibrio entre ambos mundos dependía de ese secreto, o si, simplemente, decirlo en voz alta haría todo más doloroso. Pero también sabía otra cosa. No podía seguir mintiéndole. No a ella. Tengo que pensar en algo que no duela, pero que suene sincero, pensó, sintiendo como su garganta se cerraba. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas.
Mamá, si tuvieras que hacer algo muy importante, pero para hacerlo necesitaras separarte de todos, ¿qué harías? Preguntó Goku, con la voz más baja de lo habitual. La pregunta cayó como una piedra en el aire tranquilo de la cocina. Tess levantó la mirada desde la taza que sostenía, confundida. El tono de su hijo no era el habitual, no había picardía ni emoción, solo una calma extraña, casi forzada. ¿Separarme? Repitió ella, frunciendo apenas el ceño. No entendía del todo. ¿A qué venía eso? ¿Era un juego? ¿Un pensamiento fugaz de esos que a veces compartía con una seriedad que no coincidía con su edad? Pero cuando vio esos ojos oscuros, no encontró a un niño jugando. Había algo en ellos, supongo que lo haría, si esa cosa fuera realmente importante. Respondió al fin, con suavidad. Goku bajó la mirada, pero no tardó en volver a preguntar, como si la primera respuesta no hubiera sido suficiente. Aunque tuvieras que separarte de tus seres queridos, solamente si eso los protegiera. Respondió Tess con tranquilidad, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Goku levantó la mirada, sorprendido. En su rostro aún danzaban las sombras de la incertidumbre, pero algo en su interior pareció aflojarse al escuchar esas palabras. Su madre, no dudaba. No temía. Y eso, de algún modo, le daba un poco de fuerza. Aún tenía preguntas. Dudas que se enredaban como ramas secas en su pecho. Pero ahora, al menos, el peso era un poco más fácil de llevar. Porque allá, en su verdadero mundo, también había personas que le importaban. Vidas que dependían de él. No podía quedarse aquí para siempre, por mucho que lo deseara. Tenía que regresar. Aunque eso significara dejar atrás todos los lazos que había formado en esta dimensión. Aunque doliera más de lo que se atrevía a admitir. ¿Hoy saldrás a patrullar? Preguntó Goku de pronto, cambiando de tema con una rapidez que no pasó desapercibida. Tess parpadeó, sorprendida por el giro abrupto, y soltó un suspiro. No. María me pidió ayuda para unas cosas. Respondió con un dejo de fastidio, cruzándose de brazos. Otra vez se le desordenaron los archivos del hospital. Goku asintió lentamente, como si eso confirmara algo en su mente. ¿Y crees que yo podría salir a patrullar? Preguntó con aparente inocencia, aunque evitó mirarla directamente. Por un instante hubo silencio. Por supuesto que no. Es demasiado peligroso, Goku. No es un juego. Hay cosas ahí afuera que ni siquiera entiendo completamente. Por favor, exclamó Goku, alzando un poco la voz. Ambos sabemos que sé defenderme muy bien. Me da igual. Dijo con firmeza, sin apartar la vista de él. No vas a salir. No es no. ¿No entiendes esa palabra? Goku sabía que con argumentos directos no lograría nada. Tess era un muro cuando se trataba de su seguridad. Así que, si quería conseguir algo, tendría que jugar distinto, más bien, jugar sucio. Y usar a su favor a alguien que sabía que ella no podía resistirse. ¿Y si voy con Joel? Podemos quedarnos cerca, como esa vez que fuimos al museo en el cumpleaños de Ellie. El ceño fruncido de Tess comenzó a desdibujarse poco a poco, dando paso a una expresión más pensativa. La sola idea de que su hijo saliera de Jackson seguía revolviéndole el estómago, pero la mención de Joel había plantado una semilla de duda. Joel era confiable. Cuidadoso. Y, más que nadie, sabía lo que significaba proteger a alguien. Además, no era tonta. Goku estaba pasando por algo. Lo notaba en sus silencios, en su mirada esquiva, en esa necesidad repentina de salir, de hacer algo. No era simple rebeldía. Era otra cosa. Algo más profundo. Y si salir con Joel podía ayudarlo a aligerar ese peso, ¿realmente tenía derecho a negárselo? Está bien, dijo al fin, con voz suave pero seria. Pero no te vas a despegar ni un segundo de Joel, ¿entendido? De forma repentina, unos brazos rodearon su abdomen con fuerza, sacándola de sus pensamientos. Tess bajó la mirada, desconcertada, y se encontró con la melena oscura y revuelta de su hijo, aferrado a ella como si el mundo fuera a desmoronarse. Por un instante se quedó quieta, sorprendida. Luego, sin poder evitarlo, sus brazos se deslizaron con suavidad por la espalda de Goku, correspondiendo el abrazo con todo el cariño que le cabía en el pecho. «Eres una buena madre», susurró él. Tess cerró los ojos. No dijo nada al principio. Solo lo abrazó más fuerte, conteniendo el nudo que comenzaba a formarse en su garganta. «Ya basta», dijo al fin, apartándose con una sonrisa temblorosa. «Mejor ve por tus cosas. El grupo de exploración saldrá dentro de poco». Goku asintió, se soltó con cuidado y salió disparado hacia su habitación. Su energía parecía haberse encendido de nuevo.
Tess quedó sola en la cocina. Levantó una mano temblorosa y se limpió una pequeña lágrima que resbalaba silenciosa por su mejilla. Esa frase, esa simple frase, había atravesado todas sus defensas. «Ese niño», murmuró, dejando escapar una sonrisa. Las calles de Jackson bullían con vida, envueltas en esa tranquila rutina que solo se conseguía tras años de lucha. Entre ellos, caminaban Ellie y Dina, inseparables como de costumbre. Ambas habían decidido hacer una pausa en su día para sentarse a charlar en el pequeño restaurante del pueblo, un refugio cálido de madera y risas, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con las voces bajas de los comensales. ¿Qué? ¿Estás segura de eso?, preguntó Dina con notable sorpresa. Sí. Lo estuve pensando todo el día y te puedo decir que nunca había estado tan segura. Goku es el indicado, respondió Ellie sin titubear. Pero, ¿no crees que es muy pronto? Demasiado pronto, incluso, preguntó Dina, ladeando la cabeza. No lo decía con mala intención. Al contrario, pensaba que Goku era un gran chico. Dulce, valiente, incluso ideal para Ellie, si alguien le preguntaba. Pero aún así, había algo en la velocidad con la que todo avanzaba que la hacía fruncir el ceño. Con todo respeto, Dina, no te llamé para que me dieras tu opinión, dijo sin sonar agresiva, pero sí dejando clara su postura. Te llamé para que me ayudaras. Por un segundo, Dina se quedó en silencio, sorprendida. Luego bajó los hombros, rindiéndose. Tienes razón. ¿Quién soy yo para juzgar? Una sonrisa apareció en sus labios, suave y sincera. Ellie la miró un momento, y se la devolvió, más relajada. La tarde había caído suavemente sobre Jackson, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. En la entrada principal de la ciudad, el grupo de exploración de Jackson se encontraba listo para partir. Goku, al igual que el resto, estaba listo. Pero antes de partir, Tess se acercó a él. Sin palabras, solo con una mirada, le transmitió todo lo que sentía. No podía evitar preocuparse, pero sabía que él tenía que hacer lo que debía. Y recuerda, no te separes para nada de Joel. ¿Entendiste?, dijo Tess, mientras sus ojos no dejaban de seguir cada movimiento de Goku. Sí, te entendí las primeras 10 veces. Respondió Goku con un tono burlón, aunque un tanto juguetón, intentando aliviar la tensión. Pero Tess no estaba para bromas. En un rápido movimiento, le dio un fuerte pellizco en la mejilla. Y tú asegúrate de mantenerlo a salvo, por favor, dijo, su mirada ahora enfocada en Joel, quien se encontraba a su lado, también montado en su caballo. Descuida, nada le pasará. Te lo aseguro, dijo, intentando transmitirle calma a Tess. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, Tess lo sorprendió con un beso rápido en los labios, un gesto que provocó un instante de silencio entre todos. Joel, tomado por sorpresa, correspondió el beso. Goku, observando la escena desde un costado, no pudo evitar pensar con una sonrisa irónica. Ahora Joel es el favorito, ¿eh? Finalmente, Tess y Joel se separaron lentamente. Una vez que todas las despedidas llegaron a su fin, un pesado chirrido anunció que las enormes puertas de Jackson comenzaban a abrirse lentamente. Cuando finalmente se abrieron por completo, el grupo de exploración no dudó en avanzar. Uno a uno, los caballos comenzaron a trotar hacia el exterior, aunque Tess los observaba con profunda preocupación. No podía evitar pensar en lo peor que podría sucederles a los dos hombres más importantes de su vida, especialmente a Goku. Las horas pasaron y el par de peliazabaches no se enfrentó a mayores complicaciones que no pudieran resolver. Sin embargo, durante ese tiempo, Kami-sama no se puso en contacto con Goku, lo que incrementaba su preocupación. Sabía que debía encontrar la forma de separarse de Joel a como diera lugar. Mientras cabalgaban, Goku notó lo que parecía una pequeña oportunidad para poner en marcha su plan. Mira, Joel, ¿qué te parece si investigamos ese lugar?, propuso Goku, señalando un centro comercial. Negativo. Esa zona no nos corresponde, respondió Joel con autoridad. Vamos. No está muy lejos y tenemos suficientes recursos para defendernos y encontramos algunos infectados, exclamó Goku. Veo que Tess no mentía cuando dijo que no sabes lo que es un no, declaró Joel con cansancio. Hablando de ella, ¿no te gustaría llevarle algo? Tal vez encontremos algo en ese lugar.
Apuesto a que tú encontrarás algo para mamá, y yo encontraré algo para Eli. Propuso Goku, usando a su propia madre como excusa. La estrategia surtió efecto. Joel se quedó analizando la situación con detenimiento. Tal parecía que los adultos eran fáciles de manipular, o al menos, eso pensaba Goku. Solo unos segundos bastaron para que Joel tomara su decisión. Pero solo será un vistazo rápido, ¿de acuerdo?, decretó Joel. Entraremos y saldremos rápido, respondió Goku. Con eso en mente, ambos se dirigieron al centro comercial. El interior de aquel centro comercial no era diferente a los demás en ese mundo. La mayoría de las tiendas habían sido saqueadas, las estructuras estaban en pésimas condiciones y el musgo cubría buena parte del lugar. A simple vista, no parecía haber nada interesante, pero ambos peliazabaches se encargaron de revisar todo lo que les fuera posible, con la esperanza de encontrar algo útil. ¡Wow! Nunca me canso de ver estos lugares, declaró Goku, admirando el entorno con fascinación. ¿Podemos apresurarnos? Debemos llegar al punto de encuentro lo antes posible, exclamó Joel con cierta impaciencia. El pequeño Saiyajin asintió en silencio y se dirigió a explorar la primera planta. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció pronto al no encontrar absolutamente nada de valor. Ante la falta de resultados, ambos decidieron subir directamente a la segunda planta, donde se detuvieron frente a una tienda de ropa y accesorios. «Mira, ¿cómo me queda esta cosa?», preguntó Goku con una sonrisa, luciendo un sombrero algo ridículo sobre la cabeza. ¿Quieres que te diga la verdad?, cuestionó Joel con el ceño ligeramente fruncido. El pequeño peliazabache asintió alegremente. Le gustaba el sombrero, aunque no podía negar que era un poco incómodo de usar. Pero antes de que Joel pudiera responder, su vista se desvió hacia una vitrina cercana. Sin embargo, no fue el objeto en sí lo que lo detuvo, sino su contenido. «No puede ser, aquí nadie se llevó nada de esto», exclamó Joel con sorpresa. Por curiosidad, Goku se acercó a Joel para ver qué era tan importante, solo para notar que en la vitrina había varios collares y anillos muy llamativos. Sin embargo, eso no le sorprendió en lo más mínimo. No les encontraba ningún uso práctico. «¿Qué tienen esas cosas?», preguntó Goku, visiblemente confundido. «¿Cómo que qué tienen? Esto es joyería. Apuesto a que a Tess le gustaría algo de aquí», respondió Joel, sin apartar la mirada de la vitrina. No pudo evitar imaginar la sonrisa de Tess si le llevaba, al menos, un collar. Solo con verla feliz, él ya se sentía bien. Pero aquella imagen mental fue interrumpida por el estruendo de cristales rompiéndose, alertando a Joel. «Toma», dijo Goku, estirando la mano con un collar entre los dedos. «¿Pero qué hiciste?». Eso pudo alertar a un infectado. Lo regañó Joel con voz autoritaria. «Pues yo no he visto uno desde que llegamos», respondió Goku con total tranquilidad. Joel solo soltó un suspiro pesado. El comportamiento infantil de Goku le sacaba de quicio, pero eso no impidió que tomara el collar y lo guardara en su mochila. «Ahora toma lo que necesites y larguémonos de este lugar», ordenó con seriedad. El pequeño Saiyajin asintió antes de internarse más en la tienda y tomar la primera camiseta que encontró. Pero justo cuando estaba por regresar con Joel, un rugido desgarrador sacudió el ambiente, alertando a ambos. Y sin que nadie lo esperara, un enorme gordinflón atravesó una pared, sorprendiendo al par de peliazabaches. Goku reaccionó al instante e intentó esquivarlo, pero el infectado se lanzó con fuerza sobre él. Ambos cayeron al suelo, pero el piso cedió por el alto grado de putrefacción, provocando que tanto el monstruo como el Saiyajin se desplomaran hasta la primera planta. «¡Goku!», gritó Joel, alarmado. Corrió rápidamente hasta el enorme agujero en el suelo, pero el sonido de más gruñidos lo obligó a desviar la atención. Varios infectados comenzaban a aparecer entre las sombras, incluidos algunos chasqueadores. Sin otro plan en mente, Joel comenzó a correr entre las tiendas, buscando un punto ciego desde el cual pudiera bajar al primer piso y ayudar a Goku. A pesar del peso descomunal del gordinflón, el pequeño Saiyajin se las ingenió para zafarse de sus brutales brazos con una ágil maniobra. «¿Sabes? Normalmente odiaría encontrarme contigo, pero ahora debo agradecerte, jeje», exclamó Goku con una sonrisa, limpiándose el polvo del rostro. Con un rugido ensordecedor, lanzó un cúmulo de esporas en su dirección. Goku esquivó rápidamente el ataque, dando un par de saltos hacia atrás. Siendo sincero consigo mismo, sabía que no tenía los recursos necesarios para enfrentarlo de frente. Tendría que improvisar, y rápido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la silueta del gordinflón lanzándose nuevamente hacia él con gran velocidad.
El Saiyajin apenas logró apartarse a tiempo, viendo cómo el monstruo se estrellaba de lleno contra una columna de concreto, rompiéndola al instante. Eso sí que fue un golpe duro, murmuró Goku, y entonces lo notó. Aquella columna no era decorativa, funcionaba como soporte del techo. Y no era la única. Mirando a su alrededor, vio al menos 4 más distribuidas por la planta. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez no necesitaba vencerlo directamente, tal vez podía hacer que el lugar lo hiciera por él. Bien, vamos a probar algo diferente, dijo con determinación mientras se preparaba para atraer al gordinflón hacia las demás columnas. Oye, gordo feo. ¿Quieres comerme? Pues ven a intentarlo, gritó Goku con descaro, sacando la lengua en un gesto burlón. Y al parecer, su provocación dio resultado. El gordinflón rugió con furia, claramente irritado, y sin pensarlo 2 veces volvió a cargar en su dirección. Goku no se movió. Mantuvo su posición con una sonrisa confiada en el rostro, observando cómo la criatura se le venía encima a toda velocidad. Esperó con precisión milimétrica, y justo cuando el infectado estuvo a escasos metros, el pequeño Saiyajin dio un salto ágil hacia un lado. Oye, esto está siendo bastante fácil. Pónmelo más difícil, ¿quieres? Provocó Goku con una sonrisa desafiante mientras esquivaba al gordinflón por enésima vez. Pero justo en ese momento, su brazalete brilló con fuerza, y una voz familiar resonó en su mente. «Goku, ¿estás listo?», preguntó Kamisama, con tono sereno pero firme. «Sí, Kamisama, pero abre el portal lo más rápido que puedas», pidió Goku, esta vez con un leve toque de urgencia en su voz. Aunque aún tenía la ventaja, no podía confiarse. No sabía cuánto tiempo más podría seguir esquivando ataques, ni si nuevos infectados aparecerían de repente. Entre más rápido se abriera el portal, mejor. Enseguida. Respondió Kamisama, justo antes de cortar la conexión. Goku apretó los puños, volviendo a enfocarse en el gordinflón que ya se preparaba para otro ataque. Tenía que aguantar, solo un poco más. Goku centró su atención nuevamente en el gordinflón, preparado para esquivar otro ataque. Pero esta vez, el infectado cargó con tal velocidad que cuando Goku se dio cuenta, ya estaba demasiado cerca. No logró esquivarlo a tiempo, y el golpe lo lanzó contra la columna con una fuerza brutal. El impacto fue tan violento que el brazalete de Goku salió despedido de su muñeca, rodando por el suelo hasta quedar alejado en un rincón oscuro del centro comercial. Antes de que Goku pudiera hacer algo para zafarse, el gordinflón, aprovechando su ventaja, mordió con terrible fuerza el cuello del pequeño Saiyajin. El dolor fue inmediato y devastador. Joel seguía corriendo por toda la segunda planta. Cada vez que podía, eliminaba a un infectado, pero por cada uno que mataba, 2 nuevos aparecían. Pero entonces, un fuerte grito lo alertó y lo llenó de preocupación. La voz de ese grito le parecía familiar. «Goku», susurró Joel, paralizado por el shock. Instantáneamente, varios recuerdos e imágenes de Sarah comenzaron a invadir su mente. En todas, ella sonreía feliz, hasta que el trágico recuerdo de su muerte irrumpió, apagando la luz de esos momentos. Pero luego, esos recuerdos fueron reemplazados por otros, esta vez de Goku, quien también sonreía con esa misma gran sonrisa, una sonrisa que era exactamente igual a la de Sarah. «No, no perderé a otro, debo salvarlo», sentenció Joel en su mente. Mientras corría, Joel se quitó la mochila y comenzó a sacar los materiales necesarios para fabricar una bomba Molotov. Cuando terminó de armarla, encendió la mecha y la lanzó hacia la horda de infectados. La explosión incendiaria los detuvo momentáneamente, creando un breve espacio de calma. Aprovechando esa oportunidad, Joel no perdió ni un segundo y se dirigió rápidamente a la primera planta para ayudar a su hijo. El dolor en su cuello era intenso, pero aún así, Goku encontró fuerzas para sacar un cuchillo que tenía guardado en su calzado. Comenzó a clavarlo repetidamente en el cráneo del gordinflón hasta que finalmente el infectado lo soltó. Rápidamente, Goku colocó su mano sobre la herida en su cuello para detener, aunque fuera un poco, el sangrado. «Eso sí dolió», exclamó Goku, quejándose mientras se recuperaba. Pero nuevamente, una fuerte luz iluminó el lugar. Al centrar su atención en la fuente, Goku notó que se trataba de su brazalete, que brillaba con una intensidad mucho mayor que antes. Fue entonces cuando del objeto emergió una enorme luz blanca en forma de óvalo, revelando que ese era el portal de regreso. Sin pensarlo ni un segundo, Goku se dirigió rápidamente hacia el portal, quitándose su chaqueta para liberarse del agarre del gordinflón. Con agilidad, cruzó el portal justo cuando el infectado lo atacaba, y el portal se cerró en el instante en que Goku lo atravesó.
De igual manera, el brazalete desapareció al mismo tiempo que el portal se cerraba. El infectado, ahora solo, observó el lugar donde había estado su presa durante un breve momento. Pero un extraño sonido atrajo su atención. Era el ruido de grietas formándose. De repente, el techo se derrumbó sobre el infectado, matándolo al instante. Goku. Goku. ¿Dónde estás? Exclamó Joel, llegando rápidamente al lugar. Lo único que encontró fueron los escombros del techo, lo que incrementó aún más su preocupación. Sin perder tiempo, se acercó a los escombros con rapidez. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado. Un brazo de un infectado sobresalía entre los escombros, pero lo que realmente aterrorizó a Joel fue lo que el brazo sostenía, la chaqueta de Goku. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sus piernas comenzaron a temblar con una intensidad que no había experimentado en mucho tiempo. En un instante, sus rodillas cedieron bajo el peso de su propia angustia, y cayó al suelo. Pero el dolor no era solo físico, también se había vuelto mental. Un peso invisible, brutal, que se clavaba en lo más profundo de su ser. Joel sentía una mezcla de impotencia y rabia tan intensas que lo consumían por completo. Eran emociones crudas, afiladas, que lo desgarraban desde adentro hacia afuera sin darle un respiro. Cada segundo que pasaba, era como una batalla perdida contra algo que no podía controlar. Hasta que fue demasiado. Su cuerpo tembló levemente, y entonces, las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas al principio, como una confesión involuntaria. Luego, con más fuerza, como una tormenta que ya no podía contenerse. Con manos temblorosas, abrazó con fuerza la chaqueta de Goku. Lo siento, murmuraba una y otra vez, consumido por el dolor. ¿Por qué están tardando? Interrogó Tess, visiblemente preocupada. Descuida, Tess, apuesto a que se retrasaron por algo. Pero ya vienen en camino, respondió María, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, parecía que sus palabras no calmaron a Tess, quien seguía igual de nerviosa. Sin más opciones, María miró a su esposo en busca de ayuda, pero este también mostraba preocupación por su hermano. Voy a buscarlos, declaró Tommy, acercándose a su caballo. No, Tommy. Es muy peligroso, respondió María, alterada. Antes de que el rubio pudiera decir algo, comenzaron a escucharse los trotes de caballos aproximándose. Rápidamente, Tess se acercó más a la puerta principal y, con alegría, pudo ver que se trataba de Joel. Pero al fijarse mejor en la situación, notó que el caballo de Goku estaba allí, pero su jinete no. Cuando Joel llegó, fue recibido por todos, pero no pasó desapercibida la ausencia de Goku. Todos querían preguntar, pero una mujer se adelantó. ¿Dónde está Goku? Preguntó Tess, visiblemente inquieta. Ante esa pregunta, Joel no pudo hacer más que bajar la cabeza, lo que preocupó aún más a la pelicastaña. ¿Dónde está mi hijo, Joel? Volvió a preguntar Tess, con la voz quebrada. Las palabras no podían salir de los labios de Joel, por lo que se limitó a entregarle una chaqueta empapada en sangre. Al tener la prenda en sus manos, Tess rápidamente identificó a su dueño. No, no a mi hijo, no a mi Goku, exclamó Tess, completamente devastada. Pero, sorprendentemente, ella no era la única. Tanto María como Tommy también se vieron afectados por la trágica noticia. La rubia solo pudo apoyar su rostro en el hombro de su esposo, quien desviaba la mirada para ocultar su tristeza. Tess, yo, exclamó Joel, intentando consolar a su pareja. Pero este fue recibido por un fuerte golpe en su mejilla. Para su sorpresa, la propietaria de ese golpe fue Tess, quien tenía un rostro furioso y lleno de lágrimas. Se suponía que tú lo cuidarías. Exclamó Tess, llena de furia. Rápidamente, varias personas la tomaron para intentar tranquilizarla. Yo lo siento, se disculpó Joel, con la mirada baja. No lo sientas, Joel. Devuélveme a mi hijo. Devuélvemelo. Ordenó Tess, rompiendo en llanto. Rápidamente, María se acercó para consolarla y alejarla del lugar. Sabía que Tess necesitaba estar lo más lejos posible de Joel, o todo terminaría bastante mal. Tommy se acercó a su hermano para ayudarlo a levantarse del suelo. Una vez que ambos estuvieron de pie, se unieron en un fuerte abrazo, llorando por la pérdida de ese niño que traía tanta felicidad a sus vidas.
Ya habían pasado horas y no había rastros de Dina ni de Goku, lo que comenzaba a preocupar e inquietar a Ellie. Incluso había considerado salir a buscarlos, pero afortunadamente, el sonido de la puerta la hizo detenerse. Ellie. Soy yo, Dina. Abre la puerta. Ordenó Dina con desesperación. Confundida, Ellie se apresuró a la puerta y la abrió, encontrándose con Dina, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Dina, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Preguntó Ellie, visiblemente preocupada. La peli azabache no respondió de inmediato, aún afectada por la dolorosa noticia que acababa de recibir. Sabía que no le correspondía ser la portadora de una noticia así, pero Dina no quería guardarlo ni un segundo más. Ellie, es Goku, exclamó Dina. ¿Qué tiene? ¿Le pasó algo malo? Dímelo, Dina. Dímelo. Pidió Ellie, desesperada. La mencionada solo se limitó a tomar las manos de la pequeña pelirroja para tratar de tranquilizarla en ese momento. Ellie, Goku murió, respondió Dina, con suma tristeza. Instantáneamente, el corazón de Ellie comenzó a latir con una fuerza y velocidad anormales. Tanto así que la joven tuvo que tomar respiraciones profundas para mantenerse en pie, sintiendo que en cualquier momento podría derrumbarse. No, no es cierto, Dina. Exclamó Ellie, visiblemente alterada. Lo siento, Ellie. Pero es la verdad, respondió Dina, luchando por controlar sus lágrimas. ¡Santo Dios! ¿Por qué tuvo que ser él? ¿Por qué hoy? Esa mañana debía ser especial. Una promesa sellada entre dos corazones. Ella y Goku, finalmente se unirían en cuerpo y alma. Era el día que tanto habían esperado. Todo estaba preparado. Todo era perfecto. Hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, ya no quedaba nada. Sí, tenía personas que la amaban en Jackson. Amigos. Apoyo. Calor humano. Pero nada de eso importaba en este preciso instante. Porque su mayor miedo, ese que había intentado enterrar durante años, se volvió real. Estaba sola. Y lo sabía con cada lágrima que caía.